Buen día, soy el doctor Daniel Gerardo Gámez Treviño, profesor del Servicio de Geriatría, coordinador de calidad del mismo servicio, y me congratula estar hoy platicando de un tema que a pesar de que es introductorio, tiene mucha relevancia con el objetivo de definir, justificar y empoderar el tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades del adulto mayor. El tema es envejecimiento y geriatría. Bienvenidos sean todos ustedes. Para este tema, primero tenemos que tratar de contestar una pregunta que a veces nos pone a pensar acerca de cómo podemos explicar el envejecimiento si un sistema está construido con elementos que nunca envejecen. Por ejemplo, los átomos, estructuras superiores, inclusive las células pueden demostrar ocasionalmente una conducta diferente al envejecimiento cuando su pérdida sigue una ley de deterioro radioactivo. Esta pregunta, a través del tiempo, ha permitido seguir investigando acerca de cómo envejecemos. Y hay múltiples estudios, múltiple documentación desde mediados del siglo XIX, donde teorizan el proceso de envejecimiento desde múltiples puntos de vista, biológico, psicológico, social, etc. Entonces, el argumento ha ido consensando ciertos fenómenos que han sido demostrados desde el punto de vista científico. Sabemos que el envejecimiento es el aumento en la frecuencia de errores asociadas a la edad y que se debe a un proceso de cambio gradual, espontáneo, que resulta en la maduración a través de la niñez, la pubertad y después la declinación en edades tardías o medias. Sabemos que desde el punto de vista biológico, el cuerpo humano tiene una máxima expresión biológica y funcional, pasando desde la niñez, la pubertad, hasta que llega a su cumbre máxima entre los 28 y los 30 años, y a partir de esta edad ya pudiéramos hablar de un deterioro progresivo y paulatino. Por lo tanto, si nos basamos en esta definición, el envejecimiento podría iniciar a partir de esta madurez máxima. Entonces, a partir de los 30 años ya estaríamos envejeciendo. Sin embargo, sabemos también que desde que nacemos, el proceso de envejecimiento celular se da progresivamente. Hay órganos que su función se limita a la etapa de la niñez y de la maduración básica o primaria. Por lo tanto, el proceso de envejecimiento es individual y es independiente en cada órgano y cada sistema de nuestro organismo. El cuerpo humano se va adaptando a estos cambios que suceden a nivel morfológico, a nivel fisiológico, bioquímico y psicológico. Si a partir de los 30 años ya hay ciertos cambios que vamos sufriendo a través de las distintas etapas de la vida, por lo tanto, tenemos claro que nuestro cuerpo se va adaptando a esos cambios. Un ejemplo muy claro, empezamos a perder la visión y si antes leíamos el periódico o el libro, lo leíamos de cerca, ahora tenemos que alejarlo un poco para poder enfocar bien las letras y poderlo leer adecuadamente. ¿Cómo podemos adaptarnos a ese cambio? Es la pregunta. Si nuestra visión no logra compensar ese fenómeno de manera natural, pues vamos con el oftalmólogo, nos ponen unos lentes para presbicia y podemos nuevamente normalizar la distancia de lectura. Entonces, eso es un cambio fisiológico dado por el envejecimiento, adaptado a través de una tecnología. Y así podemos dar ejemplos a cada uno de este proceso de envejecimiento, cómo se va adaptando. El detalle comienza
cuando ese proceso de envejecimiento continúa hasta un punto donde el deterioro afecta ya la función del órgano o del sistema. Y esto precisamente caracteriza el proceso de envejecimiento, una disminución en la redundancia fisiológica de los órganos. O sea, hay un deterioro normal en el funcionamiento de los órganos. No necesariamente al nivel de provocar una enfermedad o un cambio importante en su estructura anatómica o inclusive funcional, pero sí hay un cambio de disminución que hace que ese órgano, ese sistema o en general el cuerpo humano tenga una capacidad disminuida para responder a estímulos ambientales. Y lo vamos a ejemplificar con la marcha. Lógicamente un individuo a través de los años va perdiendo, sobre todo a partir de los 30 años, su capacidad física. A lo mejor su velocidad de la marcha se va haciendo lenta, pero sigue caminando, sigue cumpliendo sus actividades cotidianas, sigue inclusive manejando un automóvil. Pero ya siente cierta debilidad y su marcha está ligeramente disminuida al punto en que probablemente tenga cierto miedo a caerse. Ya no es igual el bajar las escaleras, ya no es igual subir las mismas. Entonces, cualquier estímulo ambiental por esa pérdida de la fuerza y a lo mejor inclusive de la masa muscular y del equilibrio pudiera llevarlo a una caída, cosa que a lo mejor una persona más joven o con mejor capacidad física sí pudiera mantener el balance y el equilibrio y no caerse. Esto aumenta la vulnerabilidad a una enfermedad o a una discapacidad. Si te cae, lógicamente tiene mayor vulnerabilidad, además de los cambios fisiológicos en la disminución de la masa muscular que estábamos platicando, puede también ya tener cambios fisiológicos en la densidad ósea que le aumenta el riesgo de una fractura. Y esto es la vulnerabilidad a la enfermedad y a la discapacidad. El envejecimiento aumenta esta vulnerabilidad. El envejecimiento no necesariamente provoca la enfermedad, pero sí la vulnerabilidad a sufrir esta enfermedad. Con ello hablamos que el envejecimiento es un proceso normal. No hay nada que tengamos el día de hoy que detenga el proceso del envejecimiento desde la célula hasta el funcionamiento de todo el órgano o todo el sistema. Es dinámico, varía de persona a persona. Tú puedes mejorar tus condiciones físicas para lentificar el proceso de envejecimiento, pero no lo podrás detener probablemente. Es irreversible. O sea, podremos modificar un poco la situación futura del proceso de envejecimiento natural, pero lo podemos adaptar, pero no revertir. Es variado y es muy complejo. Inicia en la madurez y termina con el fallecimiento. Y varía, lógicamente, de persona a persona. Habemos jóvenes que por nuestras conductas, nuestros antecedentes médicos, nuestro medio ambiente que nos rodea, que involucra estrés y otros factores, pudiéramos tener un envejecimiento más acelerado, pero habríamos jóvenes también que biológicamente, por nuestros factores genéticos positivos, prevención de enfermedades, conductas saludables, etc., pudiéramos tener una posibilidad mayor de un envejecimiento más robusto. Por lo tanto, el proceso de envejecimiento está determinado por un balance entre el medio ambiente y la genética. Gran parte de lo que somos es lo que heredamos de nuestros padres, pero no es el todo. Las conductas, lo aprendido, los valores y el respeto a nuestro organismo, nuestras capacidades físicas, funcionales, que hagamos a través de la vida, ejercicio, dieta, etc., van adaptándose junto con nuestra genética a aumentar la posibilidad de un envejecimiento más robusto. Pero ¿eso te asegura envejecer con éxito? ¿Eso te asegura cuidar tu medio ambiente? ¿Te asegura tener una larga vida? No, porque una parte de lo que somos
pudiera ya estar programado genéticamente. A lo mejor tú fuiste la mejor persona, con los mejores cuidados, con el ambiente más protegido, con una vida muy saludable, ejercicio, cero bebidas alcohólicas, otros no agentes nocivos. Se cuidó todo tu desarrollo y ¡pum! Puedes morir por cáncer de páncreas, de estómago, de esófago a temprana edad. ¿Por qué? Porque a lo mejor había una programación genética para esas enfermedades. Y así puedo dar ejemplos de múltiples factores genéticos asociados a enfermedades que te aumentan el riesgo de discapacidad y muerte prematura. Pero sí el proteger tu medio ambiente te da más posibilidades de envejecer robustamente. Hay ciertos genes que pueden estar involucrados en el envejecimiento. Codificación de proteínas para la señalización de insulina, codificadores de metabolismo de lípidos y gestión de radicales libres de oxígeno. Y esto pudiera ser que si tu estrés oxidativo está desacelerado por estos factores genéticos y tienes codificadores para el metabolismo de lípidos y metabolizas mejor los componentes lipídicos, pues seguramente podrás tener menos factores de riesgo para enfermedades gastrointestinales, del desarrollo o inclusive menos riesgo para enfermedades cardiovasculares. Y por lo tanto pudieras tener un envejecimiento más robusto al tener una incidencia menor de estas enfermedades. El daño al DNA, se ha observado que la metilación y acetilación de proteínas histónicas pudiera estar asociado a un envejecimiento prematuro o acelerado en el acúmulo de daño a las distintas células y su funcionamiento, que puede llevar a una desestructuración del citoesqueleto y acúmulo de moléculas dañadas. La geriatría viene a estudiar todo este componente biológico y cómo se manifiesta ante las enfermedades propias del envejecimiento y formula una serie de síndromes geriátricos que están asociados al envejecimiento. La geriatría se justifica en este estudio propio del envejecimiento, en la rama de la medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales de las enfermedades de los ancianos. Etimológicamente proviene del griego, gero viejo, látricos, tratamiento médico, y es definido por Ignatius Lacher en 1909 como padre de la geriatría moderna. Y lo define como una rama de la gerontología y medicina que se ocupa de estos aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales asociadas a las enfermedades propias del envejecimiento, y podríamos agregarle los síndromes geriátricos como una definición de apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué la geriatría? Sabemos, o está en boca de todos, que estamos viviendo una transición demográfica a un envejecimiento poblacional y que esto lo vivimos o lo estamos viviendo desde el siglo pasado, desde 1980 en los países desarrollados y posteriormente en los países en vías de desarrollo. Actualmente estamos viviendo un envejecimiento de nuestra población de una manera porcentual. Pero también los cambios en la estructura social y estructura de salud que hemos vivido desde los 60s con la vacunación, con los métodos de planificación familiar, con la detección oportuna de enfermedades, con mejores alternativas de tratamiento, mejoría en la tecnología, en salud, ha llevado a que el ser humano tenga más años de vida. La prueba es que el promedio de vida en 1950 era de 50 años y en 70 años ha aumentado de 25 a 28 años este promedio de vida a partir de los 50. Y a eso le llamamos aumento de la longevidad, lógicamente con una disminución de la tasa de mortalidad general.
Este envejecimiento poblacional trae como consecuencia que vivamos más tiempo y que sean más los adultos mayores que tengan las sociedades en general. ¿Qué tenemos que analizar a partir de este envejecimiento poblacional? Como médicos, que hay una mayor incidencia de enfermedades propias del envejecimiento. Si hay más adultos mayores, hay más incidencia de enfermedades, más nuevos casos de enfermedades día con día. Hay una mayor tendencia a la discapacidad. Vives más, estás más vulnerable a sufrir enfermedades y discapacidad, por lo tanto hay más discapacidad como tal. Mayor utilización de los recursos, sobre todo en salud y a nivel primario de atención de salud. Y esto lo vemos ya. Vean los consultorios de medicina familiar en las instituciones públicas. 50-70% son adultos mayores que van periódicamente a recoger sus medicamentos para control de enfermedades crónico-degenerativas y detección de enfermedades propias del envejecimiento. Mayor ocupación de camas hospitalarias por pacientes geriátricos. Mayor número de residentes o de individuos que viven en instituciones de cuidado permanente, también conocidos como asilos. Mayor consumo de fármacos, algunos apropiados y otros no, pero mayor consumo de medicamentos en general. Y un aumento inevitable del uso de recursos sociosanitarios. Estas son consecuencias que tenemos que ir trabajando cada uno de ellos para mejorar la calidad en la atención en el paciente adulto mayor. ¿Cuándo aparece la geriatría? Pues hay documentos desde 1100 donde nos hablan del trato médico hacia el adulto mayor. Sin embargo, la geriatría moderna lo describe por primera vez la doctora Marjorie Warren en el Hospital West Midlands en Inglaterra. Inglaterra es el país que más desarrollo geriátrico histórico ha tenido a través del tiempo. Aunque desde 1882 ya se hablaba del primer hospital geriátrico fundado en Serbia. El primer servicio inglés se crea en 1946, formal. La OMS decreta, propone su primer reporte técnico que se llamaba la Organización y Planificación de Servicios Geriátricos en 1974. La ONU en 1982 se reúne para crear el primer plan de acción para el envejecimiento y este se ofreció como un plan internacional para principalmente países en desarrollo que ya estaban sufriendo el fenómeno de envejecimiento y como sugerencia para países en vías de desarrollo. En 1988 se inicia formalmente la especialidad en geriatría en el hospital universitario y se crea la consulta de geriatría ya con unas instalaciones, con personal académico, con el doctor Ricardo Salinas Martínez en el 2003. Pero el doctor ya venía creando consulta en geriatría desde 1988 que regresó de su posgrado. Desde el punto de vista demográfico, envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos más importantes del siglo XX y se define como el dramático incremento en el número y proporción de adultos mayores en el mundo. Y su impacto es cambios en la estructura poblacional manifestada en el tamaño y proporción de algunos grupos de edad. O sea, hay un ajuste en los grupos de edad. Aumenta el porcentaje de adultos mayores en una proporción de personas que habitan en una zona geográfica. Entonces, en base a estas definiciones, el envejecimiento poblacional lo podemos describir en una población cerrada, como una colonia, por ejemplo, un estado, una ciudad, un país, un continente, o analizarlo en todo el mundo. Podremos tener zonas de una ciudad envejecidas, sin embargo, podremos tener zonas que aún no envejecen. Y aquí en Monterrey lo podemos ejemplificar claramente.
tenemos envejecimiento de nuestras poblaciones en colonias como Vistahermosa, La Roma, La Náhuac, La Cuauhtémoc, en San Nicolás. Algunas zonas de San Pedro, sobre todo el casco antiguo. Pero podremos tener zonas no envejecidas, como Colonia Cumbres, sobre todo sectores García, o zonas de Escobedo, zonas de Guadalupe, sobre todo cerca de Juárez, y así sucesivamente. Podríamos decir que el municipio con mayor índice de envejecimiento en Nuevo León, bueno, en el área metropolitana de Monterrey, pudiera ser Guadalupe. Y así sucesivamente vamos describiendo cada una de las zonas dependiendo de sus zonas de envejecimiento poblacional. El envejecimiento se da o está determinado no nada más por el número y la proporción de adultos mayores, sino también está dado por determinantes que se asocian al envejecimiento, como es genético, el medio ambiente desde el punto de vista biológico, como social y como a nivel psicológico. ¿Qué puede acelerar tu envejecimiento desde el punto de vista genético? Es algo que siempre nos preguntamos. La enfermedad, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades con cierto grado de malignidad como el cáncer, pudiera acelerar tu proceso de envejecimiento y es correcto. ¿El medio ambiente pudiera acelerar tu proceso de envejecimiento? Claro. Si tú vives en un ambiente muy acelerado, con mucho estrés, esto pudiera acelerar tu proceso de envejecimiento. Y hay investigaciones que se han realizado, por ejemplo, en ratones, que se ponen en cajas donde hay mucho estrés, se estresa al ratón, que viva con cierto grado de estrés, y ese ratoncito envejece más prematuramente que a un ratoncito que se le pone en un ambiente tranquilo, cordial y amigable, con música de fondo. Y así sucesivamente podemos explicar este fenómeno. A nivel social, pues claro, si una persona consume drogas, alcohol, no duerme bien, se desvela continuamente porque tiene una vida nocturna muy amplia, pues lógicamente esta persona pudiera envejecer más prematuramente. A nivel psicológico, personas que se deprimen constantemente, personas que viven con estrés psicológico, con ansiedad, con insomnio, también pudieran estar asociados a un envejecimiento más rápido. El curso de la vida de una persona está influido por sus condiciones sociales. No es lo mismo envejecer en Monterrey que envejecer en Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán. No es lo mismo. No digo quién envejezca mejor o peor, pero no es lo mismo. Pero también no es lo mismo envejecer en México que envejecer en una ciudad o algún país que actualmente esté en guerra. Y así podemos ejemplificar que el proceso de envejecimiento está constantemente influido por nuestras condiciones sociales, pero también por las económicas y las culturales. No es lo mismo envejecer con recursos económicos que sin ellos. No es lo mismo envejecer con un ambiente de cultura familiar, valores y respeto, que en un ambiente de libertinaje, de abusos y de falta de respeto. Parecería que favorece el envejecimiento, genes de longevidad, familias unidas, dieta saludable, ejercicio programado, espiritualidad, economía estable, interacción social y participación activa en la sociedad. Y por lo contrario, no favorece el envejecimiento, el abandono, enfermedades crónicas, malnutrición, sedentarismo, pobreza, mala red social, hábitos nocivos y un ambiente contaminado. Entonces, si analizas cada uno de estos factores, a lo mejor tú dirás, bueno, pues yo tengo buena espiritualidad, una economía estable, participo, estudio, cumplo con mis actividades educativas, pero tengo mala genética porque mis abuelos, porque mis bisabuelos, etc. No tengo una buena dieta saludable, no hago ejercicio. Entonces, pudieras tener algunos factores que aceleren y otros factores que no aceleren tu envejecimiento. Pero pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo hoy por un envejecimiento saludable en el futuro? Porque todo el mundo nos imaginamos vivir sanamente, envejecer pleno, trabajando, con una economía estable y con buena salud. Pero ¿qué estoy haciendo yo hoy para promover ese objetivo y ese envejecimiento saludable? En 1985 había
427 millones de personas adultas mayores en el mundo, que significaban el 8% de la población mundial total. Para el 2025, o sea, en solo 6 años, esta población casi se va a triplicar a 1.171 millones de adultos mayores, que significarán el 15% de la población mundial total. Para el 2050, 21% de la población mundial tendrá mayor de 65 años, que significará 2.000 millones de adultos mayores en el mundo, de los cuales el 50% de esta población total estará ubicado en un continente. Miento, en 2 países, India y China. El envejecimiento poblacional de 2 países que actualmente se consideran todavía en vías de desarrollo. México y Latinoamérica no está lejos de este envejecimiento poblacional y sus porcentajes serán los mismos, aunque la proporción es la misma, aunque en absoluto, en números absolutos, las poblaciones de nuestros países latinoamericanos son mucho menores en cantidad. Pero el 21% de nuestra población será adulto mayor. La ONU considera a una población envejecida si tiene un porcentaje mayor del 10% de su población. Por lo tanto, hoy ya podemos definir que México es un país envejecido. Tan solo el año pasado el INEGI publicó estadísticas asociadas a porcentajes de adultos mayores y los adultos mayores eran el 9.9% de la población mundial en México. Entonces ya podríamos considerar que nuestra población está envejecida. Lógicamente, hay zonas geográficas más envejecidas que otras, como anteriormente en la plática ya los había mencionado. Europa y América del Norte, principalmente Estados Unidos y Canadá, se consideraron poblaciones envejecidas desde los 80s. Y su población actual está arriba del 20% envejecida. Y se espera todavía un crecimiento hasta el 28%. Pero Asia, América Latina y dentro de América Latina, México, por sus características demográficas, no geográficas, aumentará al 2025 a un 15%. África es un continente que su envejecimiento demográfico se ha dado mucho más lento por el desarrollo, lógicamente, social y en salud que ha tenido, pero sí se espera un envejecimiento poblacional también en este país, pero trae un retraso de 50 años. Significa que Asia y América Latina son las áreas del mundo que van a tener un mayor incremento en población envejecida en los próximos 30 años. Y África lo tendrá del 2050 al 2100. Si comparamos en esta gráfica México, Costa Rica, Estados Unidos y Holanda, podremos pensar que en 1985 nuestra tasa de natalidad era muy alta comparado con los países europeos, sobre todo Holanda en este caso. Nuestra tasa de adultos mayores era de solamente el 5% en 1985 y nuestra mortalidad también era cercano al 5%. Y lo comparamos con Holanda, donde su tasa de natalidad era mayor del 10%, su tasa de mortalidad también ya estaba cercano al 10% y proporción de adultos mayores era arriba del 21%. Lógicamente, nos preguntará, ¿cómo México, un país en vías de desarrollo con una infraestructura social y saludable mucho menor que la holandesa, tiene una tasa de mortalidad muchísimo menor, casi la mitad que Holanda? Pues claro, aumenta la proporción de adultos mayores, aumenta la tasa de mortalidad. Entonces, lógicamente, tiene que ver con la proporción de adultos mayores en estos países. Vean cómo en esta gráfica el índice o la tasa de natalidad se ha ido disminuyendo a partir de 1960, gracias a los programas de planificación familiar, etc., y la vacunación y la muerte infantil que ha ido disminuyendo, hasta llegar la tasa de natalidad a llegar a su mínima proporción que se espera para 2050, cercano al 10%,
y vean cómo la tasa de mortalidad podremos estar en el mínimo del 5 al 6% y empieza a aumentar a partir del 2020 hasta llegar también cercano al 10%. Nacerán los mismos que morirán en los próximos años. Vean cómo la pirámide de población en México a partir de 1900 ha ido aumentando hasta estar actualmente cercano a los 130 millones, llegar a lo mejor una punta más alta en el 2040 y luego empezar una disminución en meseta, inclusive una disminución en la población a partir del 2050, si no iniciamos con otra bomba de tasa de natalidad en esos años. Esta es la famosa inversión en la pirámide poblacional. Vean cómo la base más ancha, el ápice muy delgado, parecido a un chocolatito muy famoso que se vende en el mercado, que no voy a decir nombres porque no pagaron el comercial, pero vean cómo la pirámide poblacional para el 2050, la base más ancha se encuentra en el promedio de los 60 años. Pero esto no justifica el envejecimiento poblacional y justifica la geriatría con su mecanismo de acción. Vean cómo el ensanchamiento principal se va a dar a partir de los 75 años. Comparen la gráfica del 2000 con la del 2050 y se darán cuenta que hay un aumento hasta el 300% a partir de los 75 años de edad. ¿Qué importancia tiene esto? Pues tenemos que irnos a las prevalencias y las incidencias de las enfermedades. Esta masa de población, 50% de tener demencia, 30% de tener trastorno depresivo o enfermedad depresiva y un 10% de trastorno depresivo mayor. 20 a 30% la discapacidad secundaria a múltiples enfermedades, incluyendo cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Y así sucesivamente. O sea, tendremos una gran cantidad de población mayor de 75 años discapacitada, con demencia y con enfermedades que promueven a la discapacidad y la fragilidad. ¿Cuántos de este porcentaje serán mujeres? Y sabemos que las mujeres viven más años. ¿Cuántos de esta proporción tendrán derecho a pensión y a jubilación? ¿Cuánta de esta proporción tendrán una casa donde vivir o vivirán en instituciones públicas o privadas? Son interrogantes que tenemos que pensar para poder hacer un plan de acción que ayude a estabilizar o mantener una buena calidad de vida en nuestros adultos mayores en los próximos 30 años. Comparemos este aumento de proporción en esta gráfica. Si vemos la columna de los 75-89 años, que es celeste, verán cómo en 1996 el número absoluto de adultos mayores en México era no mayor a los 2,5 millones de personas. Vean cómo aumenta la gráfica celeste, la columna celeste, hasta llegar en 2050 a 15 millones de personas aproximadamente en México. Mayores de 75 años, sin analizar los mayores de 90, que bueno, llegar a los 90 es un éxito biológico, pero vean cómo prácticamente no aparecía esa gráfica, hablamos de miles, no millones de personas. En 1996, y como ya aparecen como número, la azul, hasta llegar a 2,5 millones de personas mayores de 90 años en México. Esto tiene mucha relevancia desde el punto de vista geriátrico. Comparemos esta gráfica. ¿Cuántos de esta población estarán discapacitados y sin la posibilidad de tener un trabajo o seguir teniendo una función social importante? Y nos daremos cuenta que es muy alta la proporción en mayores de 75 años. Si comparamos en esta gráfica los mayores de 65, vean cómo actualmente estamos hablando de alrededor de 10,5 millones de personas contra 70 millones de personas económicamente activas. Esto nos habla de una tasa de dependencia. 7 personas trabajan para atender la jubilación, la pensión
o servicios de una persona más dependiente, mayor de 65 años, de 10 millones. En la parte de arriba en rojo vemos la proporción de personas que viven actualmente en México. Y dirán, 70 millones más 10 millones son 80 millones de personas. ¿Y qué pasó con los otros 42 millones que habitan en este México? Bueno, pues un porcentaje de ellos son niños, otro porcentaje de ellos están en etapa escolar básica o no son económicamente activos. A lo mejor un pequeño porcentaje de ellos también son no mayores, o sea, pensionados y jubilados, pero no mayores de 65 años. Actualmente todavía estamos en un programa de jubilaciones y pensiones que abarca, que se pueden jubilar desde los 55 hasta los 65 años. Lo dramático es, vean cómo la población económicamente activa va disminuyendo a través del tiempo. Hasta el 2050 podrá llegar a un mínimo de 64 millones de mexicanos económicamente activos. Y vean cómo la proporción de adultos mayores de 65 años con derecho a pensión y a jubilación aumenta hasta 32 millones. La tasa de dependencia podrá llegar 2-1. Pero si le sumamos la diferencia con niños y no económicamente activos, podrá llegar 1-1. Uno trabaja para apoyar con impuestos y servicios a una persona dependiente. Esto es insostenible. ¿Qué tendremos que hacer como mexicanos? ¿Qué tendrá que hacer el gobierno? ¿Qué tendrá que ver la iniciativa privada, las asociaciones civiles, para atender a esta población con mayor necesidad? Es un reto que también la geriatría toma mucha relevancia. Y es una pregunta que lo dejo para reflexión. Si ustedes fueran el presidente de la República Mexicana en esos años, ¿qué harían para mitigar el envejecimiento de la población y poder sustentar a los individuos adultos mayores? En la clase daremos opciones. Ya para finalizar, podemos hablar de la institucionalización, que es el número de personas que viven en una institución de cuidado permanente, ya sea permanente o también pudiera ser temporal, o sea, guarderías y asilos. Un aumento impresionante de 1,5 millones de personas o 2 millones que viven a la fecha, hasta 8 millones dependiendo de la edad, hasta 8 millones de personas. Más del 300% de incremento en el número de camas en instituciones. Y la discapacidad, vean cómo la discapacidad es predominantemente femenina, y no porque se discapaciten más, sino porque hay más cantidad de adultos mayores, mujeres, mayores de 65 y de 75 años. También va a aumentar el número de discapacitados hombres, pero va a ser un fenómeno principalmente femenino. Bueno, les agradezco su atención, espero que esta charla les sirva para enriquecer su conocimiento de la geriatría en cuanto a las bases de la geriatría y de la gerontología, y les pido, estudien, analicen bien este tema para que en el momento que podamos platicarlo uno a uno, podamos dar mejores resultados en esta formación. Muchas gracias.